Gracias, presidente. Por lo que yo sé que el IPS tiene fondos, por eso que había preguntado, y disculpen si es que no, porque en serio me pude conectar recién después. Por eso le pregunté, porque al que yo le escuché que habló, a lo mejor alguien habló antes del tema IPS, es al senador Amado. Y leí en la propuesta que nos pasaron, que al parecer una propuesta de la senadora Lilian, ¿verdad? En el artículo 3 lo del IPS, ¿verdad? O de alguien, no sé, creo que es de la senadora Lilian, ¿verdad? Y yo esto lo quiero preguntar otra vez, ¿verdad? El IPS, hasta donde yo recuerdo, tiene como 50 millones de dólares, si no es más. Porque se acuerdan que en un momento dado tenían saldo y luego con estos derechos especiales de giro se le dio más fondos al IPS. Entonces, que yo sepa, el IPS tiene fondos. Aparentemente, si ustedes me pueden explicar, necesita una autorización para hacer uso, o sea, este año. Eso es lo que yo estoy entendiendo, porque al terminar la ley de emergencia, ¿verdad? Necesita para poder pagar al aislamiento. Por eso que yo me referí a lo del IPS. Y vuelvo a reiterar que vamos a tener que reunirnos y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y quien sea nos va a tener que dar una explicación de cómo y cuánto, con cuánto el Estado paraguayo les va a ayudar a aquellas personas o no les va a ayudar o no les va a ayudar a aquellas personas que no tienen IPS o que no son funcionarios públicos y que resulta que no se van a poder aislar porque van a pasar hambre. ¿Verdad? Así para que seamos claros, ¿verdad? Porque eso es lo que se está haciendo acá. Se va a solucionar aparentemente con una autorización porque existe presupuesto, existe y ellos necesitan esa autorización para el pago, ¿verdad? Como está bien ahí en el artículo 3 por lo menos de la propuesta que yo conozco como la propuesta de Lilian Samaniego, no sé si es así senadora, creo que sí, ¿verdad? Para que el IPS pueda pagar, ¿verdad? Pero lo que no vamos a solucionar, porque directamente no se está abordando, es qué pasa con la gente independiente, ¿verdad? Con esa gente directamente, que es mayoría, resulta que o se queda aislada en su casa y pasa hambre, o va a tener que seguir trabajando, como de hecho está haciendo en este minuto, porque el Estado ni siquiera está considerando, ni siquiera está considerando, ¿cómo se llama? Ayudarlo para una semana o 7 días de reposo. Con respecto a lo otro, tiene razón la senadora Esperanza, ¿en qué sentido? En algún momento, y hemos planteado varias veces, el Ministerio de Salud, creo que, y acá hay gente que conoce mejor el Ministerio de Educación, tiene lo que se llama contratación ocasional del personal, ¿verdad? Tiene suficiente. ¿Por qué? Porque una docente que está embarazada, por ejemplo, o que está enferma, obviamente le cubre otra, entra una persona de reemplazo. A nadie se le ocurre que los docentes, que un docente que cubre 3 aulas, tenga que cubrir, o sea, 3 clases, tenga que cubrir 3 clases más y gratis. A nadie se le ocurre eso, ¿verdad? En educación está ese rubro, contratación ocasional del personal docente, que es para cubrir, en algunos casos enfermedad, en otros casos embarazo, en otros casos esto, aquello, accidentes o lo que sea. Y resulta que en salud tienen, pero es un rubro muy pequeño que no da para lo que en este momento se requiere, que hay gente que está en aislamiento y obviamente, yo no sé, ¿verdad? Por eso es que a mí me gustaría tanto que se recorra a los hospitales, sobre todo los que hablan en la prensa, y yo no me estoy refiriendo a ustedes, ¿verdad? En este momento, los médicos y las enfermeras se están cubriendo entre ellos. Entre ellos están cubriendo, porque está un compañero que no puede volver, aunque tenga una forma leve, no puede volver por sí mismo y por los pacientes. Y se están cubriendo entre ellos. Hay guardias, yo les voy a contar, en un servicio, el 20% de los pediatras están fuera por 5 días. ¿Y quiénes están cubriendo? Otros pediatras. Están, en lugar de atender 30 pacientes, que no está bien atender 30 pacientes, o 40, están atendiendo 80 pacientes. Eso están haciendo los médicos, las enfermeras, las limpiadoras, etcétera, etcétera, se están cubriendo entre ellos. Por eso que yo entiendo que Esperanza había planteado el tema este de, por supuesto, ¿verdad? Y son 7 días, son 15 días, yo voy a seguir discutiendo que tienen que ser, OMS dice 14 días, ¿verdad? Yo voy a seguir discutiendo eso hasta el final, ¿verdad? Y no importa, a mí no me importa lo que diga el Ministerio de Salud y tampoco a ellos ni a nadie le importa mi opinión profesional, ¿verdad? Yo no considero prudente que acorten el tiempo de aislamiento cuando no existe evidencia, pero ya es una decisión tomada, ¿verdad? Pero de todos modos,
es por eso. Y sobre todo, acá como bien me pasó un médico, no todo es COVID, no todo es COVID. Es decir, nosotros en este momento, en trauma, hay gente, eso está repleto. Y resulta que, como siempre, la gente, la que salió de vacaciones porque tiene que salir. Dios mío, ahora ya los médicos, el personal de salud, si sale de vacaciones, ya más o menos es negligente, porque tiene que salir y no todo es COVID y tienen que ser cubiertos y encima son cubiertos y se contagian. Entonces ya tenemos un grave problema en el tema de recursos humanos, pero también tenemos un grave problema porque ya no confiamos, pues, porque todos sabemos, como alguien dijo antes, que se pasan listas y que al final son contratados los mismos de siempre, pero es una realidad. Yo, presidente, solamente quería hacer esa acotación, que yo entiendo que el IPS tiene fondos, que necesita la autorización, que vamos a tener que reunirnos porque no le podemos dejar a la gente que no tiene IPS o que no es funcionaria pública directamente sin poder aislarse o pasando hambre. Eso me parece a mí una discriminación terrible del Estado, ¿verdad? Y en este momento, al aprobar esto, y no podemos aprobar lo otro porque no tenemos ningún cálculo, no tenemos ni siquiera un cálculo estimativo de cuánto para iniciar el fondo, ¿verdad? De ayuda, vamos a decir, para que se queden aislados un tiempo, lastimosamente. Y la parte de contratación de personal, yo tampoco logro entender el tema vacunas, porque el tema vacunas, salvo que ellos hayan calculado mal, el tema vacunas, y si acá si la gente estudió mejor, el presupuesto de vacunas incluía la vacunación pediátrica. Yo no sé si ustedes no se acuerdan, cuando ellos vinieron a explicarnos, a algunos le preguntamos por qué este monto, e incluía la vacunación pediátrica. Pero yo no me voy a oponer, porque de por ahí lo que yo escuché no está bien y mis cálculos no están bien. Yo creo que ellos tienen presupuesto para comprar vacunas pediátricas. Creo que tienen, pero ante el riesgo que no tengan y que necesiten, no voy a correr ese riesgo, ¿verdad? Así que yo creo que tienen de sobra para comprar vacunas, pero bueno, no me voy a meter en ese tema porque no tengo la certeza y no voy a, después la bancada no va a ser responsable para que digan ahora, no pudimos comprar vacunas porque no tenemos presupuesto. Imagínense, estamos en enero y ahora ellos envían vacunas pediátricas, hace rato que hay, ellos deberían haber pensado eso. Pero bueno, así que reitero nomás eso, presidente, y salvo que yo esté muy equivocada y esté entendiendo muy mal lo del IPS, y me gustaría que me corrijan, creo que necesitan la autorización. Y reitero, vamos, en la realidad esta sesión para mí nosotros tendríamos que dejar en cuarto intermedio y continuar con todas estas dudas. ¿Cómo el Senado va a poder realmente aprobar algo serio si el Ejecutivo no es serio? Porque no está enviando algo serio en muchos aspectos. Pero bueno, ya estamos en esto, aprobemos lo estrictamente necesario, estrictamente, si ustedes dicen que se necesita para vacunas, si el IPS necesita autorización, pero yo les estoy contando que a mucha gente les vamos a dejar realmente a la deriva. A mucha gente que no se va a poder aislar o que va a tener que, si se aísla va a pasar hambre, o va a tener que trabajar y va a contagiar, y peor todavía, no se va a sentir bien, porque no se sienten bien la gente cuando está enferma, ni cuando tiene dengue, ni cuando tiene influenza, ni cuando tiene COVID, ni cuando tiene nada. Necesita reposo, pero eso aparentemente a la humanidad ya no le interesa. Gracias.